Buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Qué bueno verlos un día más, una noche más aquí. Antes de iniciar con la prédica, me gustaría que oremos. Y no sé si nos podemos poner de pie. Señor, Padre nuestro, gracias por este día, por esta hora, por este momento. Gracias porque estás en este lugar, porque tu presencia nos acompaña. Te pido, Señor, que me des la elocuencia, la habilidad, la sabiduría para dar la palabra que hoy tienes para nosotros, que podamos aprender, que podamos ser confrontados si es necesario y también que seamos llenos de tu presencia, Señor. Te pido, Padre, que esta palabra que tú me has dado sea de bendición para cada uno de los que están hoy presentes y que tú guíes esta prédica, Señor. En tu nombre, amén. Tomen su lugar. El día de hoy vamos a hablar de lo que es, por si no sabían, hoy pues estamos en Santa Cena. Vamos a celebrar Santa Cena el día de hoy. Y pues el Señor ponía en mi corazón este tema, retornando a la mesa del perdón. Ya vamos a entender por qué coloqué este título, pero me gustaría un poco hablar antes de otras cosas, claro, relacionadas con lo mismo. Solo denme un segundo. No sé por qué no quiere proyectar. Ahí está. Lucas 22, 14 al 16. Se los puse en la versión del lenguaje sencillo para que lo comprendamos de una mejor manera. Pero en mi mente pasa que yo me imagino esto cuando es Santa Cena, que el Señor nos está esperando con un banquete así, como el que está en este lugar, esta imagen. Lucas 22, 14 dice, cuando llegó la hora, Jesús y sus discípulos se sentaron a la mesa. Y Jesús les dijo, miren esto pues, he deseado muchísimo comer con ustedes en esta Pascua, antes de que yo sufra y muera, porque les aseguro que ya no celebraré más esta cena hasta el día en que comamos todos juntos en el gran banquete del reino de Dios. Y eso me llevó a reflexionar un poco. ¿Cuál es la actitud que Dios tiene para con nosotros cuando es Santa Cena? No solo en ese día, sino en general. Por lo que dice acá Jesús, que Él desea mucho, muchísimo, comer con nosotros. Lo que me hizo reflexionar, ¿va? Y preguntar, nosotros también anhelamos sentarnos a la mesa de Dios, así como Él lo anhela, como lo describía Lucas. Yo les pregunto, ¿qué tanto anhelan ustedes sentarse a la mesa con Dios? Creo que es una de las metas más grandes que podríamos llegar a tener. Claro, pero digamos, mientras podemos celebrar acá Santa Cena, ¿qué tanto anhelamos eso? Ese evento. Ajá, esa fiesta, esa celebración. Porque como se los mostraba al inicio, yo me imagino que el Señor nos tiene un banquete así y está esperándonos para que podamos comer con Él. Por eso lo que decía acá me impresionó, que dice Lucas 22:15. Jesús les dijo, he deseado muchísimo comer con ustedes en esta Pascua, antes de que yo sufra y muera. Por eso les decía que eso me llevó a esta pregunta y se las hago a ustedes. ¿Qué tanto anhelan o qué tanto anhelamos sentarnos a la mesa del Señor? Por ejemplo, yo cuando llega la Santa Cena sí, sí me emociono, pues, porque sé que es algo que debemos no hacerlo solo como conmemoración, sino algo que tiene que ser importante para nuestra vida, y es cumplir lo que Él mismo hizo para nosotros. Para mí es una fiesta. Sí, Para mí es una, o sea, para mí, no te digo que así tiene que ser para todos, pero para mí es una fiesta el sentarme a comer con el Señor. Al final y al cabo también muchas
Sí, pero también podemos compartir todos. Podemos compartir juntos, unánimes, como hermanos. Y eso es bueno, porque cuando nos sentamos a la mesa, yo no sé en el caso de cada uno, ¿verdad? Pero porque cada caso es diferente. Y yo sé que no siempre todos tienen la dicha de sentarse con su familia a comer a la mesa. Algunos por el trabajo, algunos por lo que sea. Pero generalmente cuando uno se sienta a la mesa a comer con su familia, ¿qué es lo que hace? Sí, o sea, pero a ver, mi pregunta es, ¿qué pasa en ese momento? Está conviviendo. Ajá, se está conviviendo, se está compartiendo, se está centrando en esas personas. ¿O no? Sí. Podemos estar comiendo, pero estamos pasando un momento en familia, un momento de, Gratitud. de gratitud, de algo que estamos comiendo delicioso, pero compartiéndolo con los seres que amamos. Así me imagino yo que es para el Señor cada vez que nos sentamos a su mesa. Pero ¿por qué le puse entonces, retornando a la mesa, del perdón? Eso me lleva a lo que está en Lucas 15, 13 al 32. Esto lo hemos escuchado muchas veces. Yo sé que aquí hay personas que son eruditas en la Biblia. Estoy viendo a uno aquí que casi por la sombra no se le nota el brillo de los ojos. Pero vamos a hablar un poco sobre la parábola del hijo pródigo, que es de lo que habla Lucas 15, 13 al 32. Dice, Jesús también les dijo, un hombre tenía dos hijos. Un día el hijo más joven le dijo a su padre, papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus dos hijos. A los pocos días, el hijo menor vendió lo que sus padres le habían dado y se fue lejos, a otro país. Allá se dedicó a darse gusto haciendo lo malo y gastándose el dinero. Pero ¿por qué estoy poniendo esta figura? Hagamos de cuenta que nosotros muchas veces somos ese hijo, el que ya recibió esa herencia. Porque cuando Dios mandó a su hijo a morir por nuestros pecados, nos heredó algo. ¿Sí o no? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y muchas veces somos mal agradecidos. Y preferimos, en lugar de pasar tiempo con Dios, de pasar tiempo con nuestro Padre, con nuestra familia, en la iglesia, no sé cómo lo quieran ver, preferimos irnos a hacer otras cosas que no son de provecho. Tal cual lo hizo el hijo que decidió vender lo que su papá le había dado. Pero si lo ponemos desde esa perspectiva, ¿cuántas veces nosotros hemos fallado a nuestro Padre? ¿Y cuántas veces nuestro Padre nos ha dicho ya no te quiero ver? Nunca nos ha dicho eso. Siempre nos está esperando para que reaccionemos. Luego dice, por fin, ya se había quedado sin nada cuando comenzó a faltar la comida en aquel país. Y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo. Y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en una finca. Al joven le daban ganas de comer, aunque fuera la comida con la que alimentaban los cerdos. Pero nadie se las daba. Y yo me pregunto, ¿por qué si nosotros tenemos la oportunidad de tener un banquete como el que el Señor nos tiene preparados, preferimos irnos a comer otras cosas al mundo? Y no es que los esté regañando, no se me pongan así tristes, porque yo ya había ahí a uno que es el erudito en las escrituras y que ya quiere sacar su propio tomo de las escrituras, que me ve así como feo. Pero quiero escucharte. Moy, ¿qué pensás? Pienso Que ya me quiero ir, me vas a decir, no, hombre. tenemos que ser más agradecidos. ¿Ok? Que tenemos que ser más agradecidos con qué o con quién. Con Dios,
¿Por qué? Porque hay muchas bendiciones que no nos damos cuenta que nos están Ujú. y ser como el corazón de estar con el Padre, no como la que tenía los hermanos. Ok. ¿Vos qué pensás? Fíjate que, o sea, tal vez a veces nos pasa que sí va, o sea, no nos damos cuenta de a veces de lo que tenemos ya cuando ya no está, ¿va? Pero no porque, digamos, sea culpa de Dios, o sea, a veces nosotros culpamos a Dios en eso, cuando nos falta algo y pasa, digamos, que perdimos algo y todo, Ajá. cuando si lo tenemos a Él, como vos decís, tenemos un banquete, entonces tal vez nos hace falta justo lo que decíamos, ¿verdad? De ser agradecidos con lo que ya tenemos, pero sobre todo también aprovecharlo, ¿verdad? Porque no es, no lo tengo, pero lo tengo. Es que, va, ahí está el punto, mira, porque digamos, si nos vamos a ver la otra cara de la moneda, que es el otro hijo, el hijo lo tenía, pero no era agradecido. En su corazón había rencor. Sí. ¿Vos qué pensás? Yo recuerdo que vi una perspectiva de la historia del hijo pródigo y era de que cuando el hijo pide todo, o sea, pide lo que a él le corresponde, Ujú. según por herencia, según por todo, me imagino que en ese tiempo era así más estricto, pues, por ese tema. Realmente, el hijo que decía que él merecía más porque se le fue fiel a su papá, que si no estoy mal fue el mayor, le decía que él quería todo, y etcétera. Realmente él no hizo lo que hizo el menor, cuando pudo haberlo hecho, cuando pudo haberse molestado, pero a veces somos así, cuando tenemos todo, cuando estamos haciendo las cosas bien, o estamos intentando obedecer, más que todo a nuestros mayores, honrarlos, eh, están esas dos maneras de verlo, una cuando decidimos dejar todo y preferir otras cosas de las que Dios nos da, o cuando a veces cuando Dios nos da, pero no lo vemos como suficiente. Así como cuando él dijo, mira, yo te he sido fiel, yo te he sido bastante y eso me correspondía a mí. O sea, lo que él dijo el mayor. Es que si lo ponemos en perspectiva, mira, pues pongámoslo, Por perspectiva. ajá, digamos, a ver, pongamos esto. Asumamos que el hijo menor es una persona que quiere o que está yendo a la iglesia, Okay. pero falla y decide alejarse. Y Dios lo permite para que esa persona se dé cuenta de lo que el Señor tiene para él. Pero viene la otra parte. Hay personas que están dentro de la iglesia y ya se acomodaron y no son agradecidas a pesar de que Dios los bendice día a día. O sea, ellos no han dejado de estar en su casa, ellos no han dejado de sentarse a la mesa con Dios, pero no lo hacen con gratitud. No lo hacen con el corazón correcto, lo hacen pidiendo más, diciéndole a Dios, Señor, yo te he sido fiel, Señor, ¿por qué a mí no me das? Señor, yo he ido a la iglesia todos los días, todos los domingos, todos los días de servicio, sirvo y todo, y tú no me bendecís. ¿Por qué? ¿Y por qué el hermano al que según se desvió, el papá lo recibió con los brazos abiertos? Porque Dios nos recibe con los brazos abiertos cuando regresamos todos apaleados. ¿Saben qué es lo que pasa? Que Dios ama a todos sus hijos. El detalle está en que Dios ve el corazón. Puede que haya muchos que estén en la iglesia metidos todos los días, pero que no hayan cambiado su corazón. Por eso dice que Dios pesa los corazones. Dice la Biblia también que en aquel día
Muchos le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre esto, lo otro. Y Dios les va a decir, apartados de mí, hacedores de iniquidad. O sea, no te garantiza que por el hecho de que tengas un puesto, un nombre, un título dentro de la iglesia, que seas diácono, que seas anciano, que seas pastor o lo que querrás ser, no te garantiza que seas fiel a Dios. No te garantiza que eso te lleve a un buen lugar. Pero tu corazón sí garantiza eso. El cómo haces las cosas para Dios. El cómo te rendís a Dios. Y yo sé que es duro de escuchar porque hay muchos que llevan muchos años en la iglesia, pero son personas que nunca crecen. Son personas que solo están ocupando un espacio. Y no es que sea malo, pero es como creo que en otras ocasiones lo hemos visto, que hay gente que entra o que se queda en el atrio, no pasa al lugar santo, mucho menos entra al lugar santísimo. ¿Y por qué pasa eso? Porque ven que en el atrio Dios se manifiesta, pero no es la misma manifestación de Dios que está en el atrio, que está en el lugar santo y que está en el lugar santísimo. Pero no crean que los estoy regañando, pero muy callados ustedes. Uno parece escriba y el otro mejor mira para el cielo, para ver si el cielo está hecho de cielo, o para el suelo, para ver si el suelo está hecho de suelo. Pero imagínense de ser dueño. Yo me imagino que el hijo o sea, este hijo pródigo, donde vivía, yo me imagino que era un lugar grande, que era algo semejante a una hacienda. Porque dice la Biblia que su papá tenía empleados o criados. Y para que eso sea, tienes que tener un lugar bastante grande para que esas personas puedan ser rentables para estar. Me imagino que tenían ganado, me imagino que tenían vacas o no sé, pollitos y no sé qué más. Entonces, en pocas palabras, él tenía dinero. Si no, ¿cómo su papá le hubiese dado la herencia? Ajá. No sabemos cuándo le dio tampoco. No se dice cuánto le dio. Si fue una cantidad así exorbitante. Pero para que alguien te dé herencia. Para que sea de otro país. Ajá, pero imagínate. Va, ponele. O sea, pongámonos a pensar un poquito. Asumamos de que ahorita alguien te da herencia a vos. Y eso te alcanza. ¿Cuánto cuesta un viaje para Europa? Eso solo es de ida y un par de días, unos 2 días. Ponele que te querés estar un tu mes. Unos 40 también. Yo no creo que se haya gastado la herencia en un día. Sí, un día no creo. Yo creo que pasaron varios días o varios meses en lo que él se gastó ese dinero que su papá le dio. Por lo que les decía, o sea, por las deducciones, no les digo que así sea, pero por las deducciones. Si el papá tenía ganado, tenía campo, tenía sembradíos y vendió todo eso para darle a él lo que le correspondía, en teoría. ¿Y por qué digo en teoría? Porque el hijo no, yo no sé si se había trabajado para que el papá también le pudiera dar eso, ¿va? O si solo el papá fue el que lo creó desde cero, el patrimonio que tenía. Y se quedó sin nada, vos. Pero muchas veces así somos nosotros, con el sacrificio que Dios hizo. La generación de cristal. La Z. Muchas veces estamos nosotros agotando la paciencia de Dios por no ser obedientes. Él ve y Él nos advierte. Mira, no te vayas por ese lugar porque te vas a hacer daño. No lo hagas, no lo hagas. Ah, ¿qué dice? Uno, por aquí me voy porque por aquí me siento tranquilo. Y toma el golpe. Pero Dios no llega con nosotros y nos dice,
Yo te lo dije. No, solo se queda viendo, esperando a que lo veamos a él y que le pidamos ayuda. Pero muchas veces somos tan orgullosos que no lo hacemos. O tomamos la actitud del otro hijo, que creemos merecerlo todo. Y le alegamos a Dios. ¿Por qué no me das si yo te sirvo? ¿Por qué no me das si yo he sido fiel? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O le ponemos, pero si tú no me das algo, yo ya no sigo haciendo esto. ¿Quién pierde? Dios no va a perder. Dios sigue siendo Dios, estemos o no estemos. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Ya te hacían falta esas apaleadas. Pero continúa diciendo, por fin comprendió lo tonto que había sido. Y pensó en la finca. Mira, aquí dice en la finca de su padre. No, dice, en la finca de mi padre los trabajadores tienen toda la comida que deseen. Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Sí, porque incluso decía que cuando regresó, que maten al mejor cerdo, dijo, para preparar un buen banquete, no un banquete cualquiera. Va, pero mira, pues, aquí habla de finca, en la versión del lenguaje sencillo. Y dice que sus empleados tenían comida hasta saciarse y más. O sea, no les negaban la comida. ¿Cuánto más le iban a... O sea, a él no le iban a negar la comida, pues su papá no se la iba a negar. Así es Dios con nosotros. Dios no nos niega nada. Pero sí nos dice cuando es tiempo de algo y cuando no es tiempo de algo. Y eso es donde no nos gusta. Esa es la parte que no nos gusta. Entonces él reaccionó y dice, volveré a mi casa y apenas llegue, le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Imagínate, él ya había trabajado en otro lugar, donde no lo trataron como su papá trataba a sus trabajadores. Qué doloroso para él. Ver que lo tuvo todo, lo perdió todo, tuvo que trabajar, o sea, le tuvo que costar comer y aún así no le alcanzaba. Cuando a los empleados de su papá sí. Y aquí veo yo otra parte. Voy a meter a clavos, pero miren pues. Así me imagino que Dios miraba al pueblo de Israel, que les quiso dar todo y ellos le dieron la espalda. Como estaba el hijo pródigo. Y nosotros, los gentiles, podríamos ser figura de los empleados de ese padre que nos dio de todo, aún así sin haber sido escogidos, por así decirlo. Pero al final de cuentas Dios nos escogió y nos permitió ser sus hijos. Voy, quiero que me ilustres con tu sabiduría. ¿Qué pensás? Todo pienso en el agradecimiento que hay que tener. ¿Perdón? Pienso en el agradecimiento que hay que tener. Ok. Y de lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué opinas del hijo pródigo, de los trabajadores, de cómo Dios nos espera? Me deja pensando en la parte de que hay personas que están en la mesa pero no lo aprecian. No degustan y no disfrutan estar a la mesa tampoco. Porque el hijo, el que se quedó con el padre, él todos los días comía a la mesa con su papá, pero no lo hacía de forma feliz, teniéndolo todo. Eso significa que, bueno, creo que nosotros ya lo sabemos, pero significaría que aún así teniéndolo todo no nos hacíamos y no podemos llegar a ser... Y sí, muchas veces así actuamos. Por ejemplo, ¿qué te digo? Te voy a poner un ejemplo. Vos querés dinero y Dios te dio una promesa de que te iba a bendecir, pero nunca te dijo que te iba a dar dinero, solo te dijo te voy a bendecir. Pero nosotros tomamos eso, Dios dijo que me va a bendecir y yo ya quiero mi dinero. Señor,
aquí está, mira, que caiga del cielo, aquí, en mis 2 manos, quiero yo que se llene. No digo que no pueda pasar, pero no fue lo que Dios te dijo. Y empezamos a alegarle a Dios. Señor, ¿y entonces para cuándo me caso? Señor, ¿y entonces para cuándo mi carro? Señor, ¿y entonces para cuándo mi casa? Si yo te sirvo. Mira, aquel sí tiene y a mí no me das nada. Eso es hacer berrinche a Dios. Y el Señor no cede a los berrinches. Pero Él sí cumple su palabra. Si Él te prometió algo, hay que tener por seguro que eso va a pasar. Y así como te ha prometido cosas materiales, también prometió algo. Dijo que Él no se iba a sentar otra vez a la mesa hasta el día en que todos nos sentáramos. O sea, Jesús dijo esto, que Él no se iba a sentar a la mesa otra vez hasta el día en que todos nos sentáramos en la mesa del Padre. Y en Habacuc 3:1 dice, aunque la promesa tardare, espérala, porque ciertamente se cumplirá. Aunque la palabra tardare, ciertamente se cumplirá. Todo lo que está en la Biblia, aunque según nosotros se tarde, se va a cumplir. Y aquí, o sea, todo lo que estamos haciendo nosotros en este lugar es lo mismo que vamos a ir a hacer al cielo. O sea, ¿por qué nos cuesta tanto adorar? ¿Por qué nos cuesta tanto orar? Porque si la Biblia dice que fuimos creados para eso, y allá en el cielo, ¿qué vamos a estar haciendo? Santo, 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 todo el día, imagínate. Y aquí no lo querés decir porque te da pena que te vea la chava que te gusta. O porque te vas a ver raro. O aquí, ¿por qué no me puedo postrar? Me da vergüenza. Hombre, si eso es para lo que fuimos diseñados. Pero yo sé que les gusta que le baje un poco. Ya, hoy que tenemos visitas, dijo, hay que bajarle un poco porque si no ya no van a querer venir, mamá. Tanto palo que no tiene. Pero es bueno, mamá, que te den palo. Sí, ¿te gusta? Que te den tus... Ese sí, es como no. Entonces vean, dice, entonces regresó a la casa de su padre, cuando todavía estaba lejos. Su padre corrió hacia él, lleno de amor, y lo recibió con abrazos y besos. Hay algo bien importante que yo vi acá, y es que el padre nunca lo salió a buscar. O sea, él se fue, lo dejó que se fuera. Dios actúa así con nosotros, nos deja que actuemos en nuestro libre albedrío. Él no va detrás de nosotros, está pendiente de nosotros. Yo pienso, que el padre de este muchacho estuvo pendiente de él. Porque si era alguien con muchos recursos, seguramente tenía muchos contactos. Y más de alguna persona o alguien que lo conocía le dijo, mira, tu hijo está sufriendo. Yo imagino que para el papá fue doloroso. Pero él sabía que era bueno que su hijo probara la vida real. Y no todos los lujos que él le había dado. Entonces yo pienso que a veces Dios nos permite que nosotros pasemos por situaciones para que formemos nuestro carácter. Y no solo para hacernos sentir mal, como muchos piensan. No, Señor, ¿por qué yo no quiero pasar desierto, yo esto y lo otro? Dios te los puede quitar. Pero ¿qué pasa? Te los puede quitar hoy, pero en algún momento los vas a tener que vivir. Porque si no te preparas para eso, no vas a poder caminar a una siguiente etapa. Y a veces es más duro postergar algo que es inevitable. O sea, por ejemplo, Señor, mira, yo no quiero pasar este proceso, póngale el nombre que quiera. Y el Señor lo puede conceder. Pero en ese momento. No dice que no lo vas a pasar nunca en tu vida. ¿Y qué pasa si el mejor momento para pasarlo era ahorita y no más adelante?
Pongamos, a ver, me voy a poner a pensar un poquito. Vamos a hablar de parejas. ¿Qué pasa si el Señor permite que te pelees con tu pareja? Ahorita que son novios. Bueno, ahí yo diría que es bueno porque vas conociendo a la persona. Sabes cómo va a reaccionar. Sabes que cuando está enojada o enojado, cómo va a reaccionar. Sabes de qué material está hecho. Pero ¿qué pasa si vos le decís al Señor, Señor, mira, yo no quiero tener ni una sola pelea con mi pareja? Y Dios te lo concede. Y te llegas a casar con esa persona. Y cuando te cases empiezan unos grandes problemas. ¿Cómo va a terminar esa relación? Por eso te sirve ¿cómo es el trabajo sucio, por decirlo así? Sí, por así decirlo. Por eso te sirve el vivir ciertas cosas. Por eso es que el Señor permite que pasen ciertas cosas. Y lo estoy hablando de algo bien, vamos a decir, efímero, como lo es una relación. Pero ¿qué pasa con cosas espirituales? Como por ejemplo, ¿qué pasa si nunca te enseñan cómo ir a una guerra espiritual? A una batalla espiritual. ¿Qué repercusiones va a tener eso? Tal vez no te guste y vas a decir, no, yo no. Bueno, está bien, hoy no. Pero ¿qué va a pasar el día de mañana? Cuando estés a solas, que no esté el pastor, que no esté el profeta, el apóstol, el evangelista, el maestro, y te toca que pelearte con algo que está acechando a tu familia. Y si nunca aprendiste, ¿cómo vas a poner? O sea, ¿cómo vas a poder hacerlo? Entonces, ya ir a la guerra sin Sí, es como ese dicho que dice, no se envía un soldado a la guerra sin fusil. ¿A qué va a ir el soldado si no lleva arma? ¿A morir? ¿O no? Bueno, entonces, pero miren acá también, aquí muestra cómo el padre recibió a ese hijo descarriado. Muchas veces ese hijo descarriado somos nosotros, como lo decía, y Dios nos recibe así con besos y abrazos. Y hay gente a la que le cae mal eso. Hay gente que dice, Señor, ¿y por qué a este no lo castigas? Señor, ¿y a este por qué no lo regañas? Si mira, es malo. Pero Dios es amor. Dios nos ama. Dios sabe el motivo, la razón o la circunstancia por la cual vivimos lo que vivimos. Y Él sabe por qué es lo que necesitamos en este momento. Que es un abrazo de nuestro Padre. No un regaño. Porque el regaño va a venir. Pero no es lo que se necesita en ese momento. ¿Qué pasa si hoy viene acá, hoy entra alguien que es adicto a las drogas, al alcohol o lo que sea, y yo lo menosprecio? Ya no va a venir. Y va a decir, todos los cristianos son iguales, todos me trataron mal. ¿Qué pasa si viene alguien que está todo tatuado y quiere escuchar? Y yo me niego a que. Va a decir, todos los cristianos son iguales. Ninguno se compadece de mí y yo tengo el deseo de escuchar de Dios. Y hay lugares que lo hacen, mancha. Yo he visto lugares donde discriminan a las personas. En lugar de abrirle los brazos y decirles, venga, aquí hay un lugar para ustedes. ¿A vos cómo te gustaría que te reciban? pues así como el papá del hijo pródigo, A besos y abrazos, vos. a pesar de errores y todo, así, ¿no? Que es el ejemplo de cómo Dios sería con nosotros. Claro, con eso no estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con que tengan vicios, pero sí estoy de acuerdo en que Dios da segundas oportunidades a todos. A mí me la dio. Yo sé que a ustedes también. Y que hubieron momentos, al menos voy a hablar de mi vida, en los que yo quería un lugar donde no me juzgaran. Y gracias a Dios lo encontré. Y hay gente, me imagino yo, que también desea lo mismo. Llegar a un lugar donde no los juzguen.
donde sean bienvenidos y amados y no juzgados por su condición, por su apariencia, por su estatus social o socioeconómico. Porque muchas veces creemos, ya es pastor, sí, ya está a otro level, ya levita, ¿va? Sí, no es porque sea de la tribu de Leví, sino porque se cree mejor que los demás, ¿va? Pero eso me lleva a pensar un poco. Miren a David cómo lo formaron. A David lo formaron con gente que nadie más quería. Con ladrones, con endeudados, con gente, me atrevería a decir mucha, que hasta con asesinos. Porque salieron buenos guerreros. Lo formaron en una cueva. Él iba a ser un gran rey. Él fue un gran rey al final de cuentas. Pero lo formaron con las personas que nadie quería. Y él les dio amor. Y les enseñó todo lo que a él no le enseñaron. Porque Saúl, ¿qué le enseñó a él? Que lo iba a perseguir, que lo quería matar, que no lo quería ver. Pero David no. David les enseñó todo lo contrario a las personas que llegaron necesitadas con él. Les habló de amor. Les demostró lo que es estar lleno de Dios. Porque él también fue uno de ellos, de los menospreciados. Ni su familia lo quería ya. Y yo se lo tuvo eso. Sí. Por ejemplo, uno se puede llegar a sentir mal si le rechazan algo. O si, por ejemplo, no sé, hay algún plan o algo así, se rechaza el plan. O sea, cuando obviamente hay alguna razón o algún motivo, y uno ya se siente mal, va, como que me hubiera gustado ir o algo así. Y ahora imaginarse de su familia o alguien mucho más cercano a él. Pero no le pasó a él. Y estamos hablando de hombres que fueron influyentes en aquella época. Mira a Job. A Job todo lo que le pasó. Palo tras palo. ¿Y sus amigos qué hicieron? Le dieron la espalda. Su esposa, güey. Su esposa le dio la espalda. Le dice, maldice a Dios y muere, le dice. Te dijo lo peor, literal. Y Job no lo hizo. En lugar de eso, ¿sabes qué hizo Job? Cuando sus amigos llegaban, oraba por ellos. José el soñador. Sus hermanos tampoco lo querían, no muy lo querían. Tal vez porque era el consentido de su papá. Puede ser. No lo querían. Lo vendieron y todo lo que ustedes ya saben. Pero después, ¿quién fue al que Dios usó para bendecir a toda su familia, a sus hermanos, a su papá? Incluso a una nación completa. A José fue al que usar, al que Dios usó. Entonces, yo les digo, o sea, aunque alguien los haya menospreciado, aunque alguien no los haya tratado bien en cualquier otro lugar, aquí son bienvenidos, todos. Y no lo digo porque quiera llenar este lugar, lo digo porque es la verdad. Ustedes lo han visto, saben que no es que estemos buscando un número, sino enseñarles lo que Dios es, cómo Dios actúa, cómo Dios trabajó en mí, cómo Dios ha trabajado en cada uno de ustedes, con amor. No con palo. Yo sé que a veces aquí hay palazos, pero es porque son necesarios, ¿verdad? No porque... A veces me suena muy bien. Siempre hay palazos, ¿verdad? Pero es bueno que lo corrijan a uno, muchachos. Pero ya vieron, ustedes me desvían del tema completamente. Entonces estábamos en que el joven empezó a decirle, papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Pero no me imagino que él llegó así como yo se los estoy diciendo. ¿Va? Yo imagino que él se tiró al suelo y a los pies de su papá y le dijo, padre, yo he sido muy malo contra ti. He pecado contra Dios y contra ti. Perdóname, por favor.
no merezco ser tu hijo. Qué duro. Pero miren, pues dice, pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo, pronto traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo y también sandalias. Y eso es lo que Dios hace cuando nos sentamos a su mesa. Nos cambia las vestiduras. Podríamos venir todos sucios del mundo, pero Dios nos limpia a través de su sangre. Porque sería un mentiroso si digo que no todos pecamos a diario. Porque todos pecamos a diario, de una u otra forma. O es que a más de algunos que no voy a mencionar, no se le sale ahí, es que ese del carro se me atravesó. El de Metra me está poniendo remisión. Y eso que yo trabajo desde mi casa, vamos. Le puso cepo a mi carro en mi parqueo, vamos. No le agradecen la trata. Sí, o tratan mal a sus herramientas o cosas como esas, ¿no? O sea, pero ¿qué hace Dios cuando de verdad llegamos humillados delante de Él, arrepentidos de lo que hemos hecho? Nos dicen, Él dice, no, traigan la mejor ropa, vístanlo, pónganle anillo, cambien las sandalias. Y todo esto tiene un porqué. El hecho de que Dios te cambie la ropa, por llamarlo de alguna forma, es que te está diciendo que Él te está dando cobijo, te está cubriendo. El anillo lo que muestra es que tenés un lugar. No sé si ustedes saben cómo los antiguos reyes se identificaban, ¿no? ¿Vos sabés cuál es el sello, cuál era el sello real, muy? Ahí está. Así es como se identificaba una familia, por medio del anillo. Sabían de qué casa venían. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando nos pone el anillo, muestra que somos parte de sus hijos. Que tenemos un Padre que nos ama, que nos cuida. Y cuando nos dice que cambia las sandalias es porque cambia nuestro caminar. Para que ya no sigamos por lo mismo, por el mismo camino que veníamos. Como dice la Biblia, Dios no aborrece al pecador, aborrece el pecado. Por eso le dijo a aquella mujer que era muy amigable con los hombres. Le preguntó que si ella tenía marido, la samaritana. Le preguntó si ella tenía marido. Y ella dijo que no. Y Jesús le dijo, bien has dicho, porque no tienes uno, tienes varios, le dice. Entonces vete y no peques más, le dijo. Y así nos dice Dios muchas veces, ¿va? Y aunque a veces nos entra por un oído y nos sale por el otro, muchachos. Miren qué curioso. Dicen, maten el ternero más gordo y hagamos una fiesta. Dios nos dio a su hijo para que muriera. El cordero que no tenía pecado. El mejor de su clase, el único en su clase. Porque ninguno de nosotros podría compararse o hacer un sacrificio como el que él hizo. Porque él era perfecto y es perfecto. Él no tenía ninguna mancha, pero vino a morir por ti, por mí y por todos sus hijos alrededor del mundo. ¿Y por qué Dios permite eso? Por lo que dice acá. Dice, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. O sea que para Dios, cada vez que una persona lo acepta a Él como su Salvador, es una fiesta. ¿Qué quieres decir, monito? ¿No? ¿Seguro? ¿Vos? ¿Vos? Ya no les estoy dando palo para que no digan, no, es que ese solo regaña. Yo digo que por eso Bernie se va a ir de viaje, Mucho palo. Quiere descansar unos días de los regaños.
Pero miren la forma en la que estaba el hijo mayor. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó, ¿qué pasa? El sirviente le dijo, es que tu hermano ha vuelto, sano y salvo, y tu papá mandó a matar el ternero más gordo para hacer una fiesta. Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara. Así están muchos en las iglesias, cuando llega alguien, como les decía, que para la sociedad ya no tiene remedio, y él está buscando una salida. Dios se alegra de que esas personas lleguen, pero que lleguen de corazón a rendirle su vida, ¿verdad? Pero hay muchos hermanos dentro de la iglesia que es así como los empiezan a juzgar y dicen, ¿y por qué es así? ¿Por qué yo que estoy bien y que vengo a la iglesia todos los días, que sirvo y todo, a mí no me hacen fiesta? ¿Por qué a él sí? ¿Por qué le toman importancia? Y no se acuerdan de cómo estaban ellos antes de llegar a la iglesia. Es bien fuerte eso, porque muchas veces nos creemos merecedores de muchas cosas, ¿no? Solo porque ya estamos en un lugar, ya tenemos tiempo de estar en el lugar, ya tenemos una posición en el lugar. Cuando Dios nos ha mandado a ser humildes, no altaneros. En fin, dice, pero él muy enojado le dijo, he trabajado para ti, vamos a ver, sí, tuvo que salir. Y él le responde al padre, pero él muy enojado le dijo, he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado ni siquiera un cabrito, le dice, mira, para que hagas una fiesta con mis amigos, para que hagas una fiesta con mis amigos. Lo que te decía. Pero ¿por qué creen que Dios hace eso con los que llegan? Y no digo que con los que ya estén no lo haga, pero ¿por qué? Para probar su lealtad, tal vez. ¿Vos por qué crees que Dios haga fiesta por los que llegan, por los que le aceptan? Ajá, ajá. Entendí mal. O sea, ¿por qué lo haces? Ajá, ¿por qué crees que Dios se alegra? Porque Es mató. o sea, yo lo veo así, va, de que, como hablabas con lo del banquete que te estabas esperando, Ajá. o sea, es como de, alguien se sumó a compartirlo, ¿Ok? porque digamos es voluntario, no lo estoy forzando. ¿Ok? ¿Vos qué pensás? Porque ama todo. ¿Ok? ¿Vos? No te van a perder. Exacto. Yo pienso eso. Que Dios se pone feliz porque dice, otro más se salió. Estos ya están seguros, pero este no. A este le voy a dar abrigo, a este le voy a dar una casa, a este le voy a dar vida nueva, a este le voy a dar todo lo que le hacía falta. Estos ya lo tienen, pero a este le hacía falta. Por eso hay que alegrarnos también, o sea, junto con el Señor. ¿Qué pasó después? Y ahora que vuelve ese hijo tuyo, no le dice mi hermano, ese hijo tuyo, como que fuera a saber qué va. Después de malgastarse todo tu dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo. Y el padre le contestó, pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. O sea, él nunca le negó nada a su hijo. Lo que pasa es que el hijo nunca se creyó merecedor, aún estando con él, de todo lo que el padre poseía. Esos son esos evangélicos que solo calientan una silla, que no quieren crecer, ya se acomodaron y no se creen merecedores de lo que Dios tiene para ellos. Esas son esas personas que no saben o que no quieren acercarse a Dios, que no lo ven como su padre, sino que lo ven como algo a lo que no se les puede acercar porque les va a caer un rayo. Pero Dios dice que nos acerquemos a Él confiadamente al trono de su gracia. También dice la Biblia, el que pide se le da, el que busca encuentra, y al que llama se le abre.
¿Cuántas veces Dios no te ha respondido a vos una oración? ¿Cuántas veces no me ha Ajá. Es que es diferente porque no es que no me haya respondido, sino que En un tiempo diferente, pero no ha dejado de responder tu oración. Eso es a lo que quería llegar. Dios siempre responde. No en el momento que uno quiere, pero Dios siempre responde. sabemos que aunque lo interpretamos como que Él está en silencio, Él siempre responde, Él siempre está trabajando. Él no descansa, ¿no? Dice acá, ¿cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiera muerto, pero ha vuelto a vivir. Como si se hubiese perdido, pero lo hemos encontrado. Así es como Dios se alegra cuando una persona llega a la iglesia, llega a conocerlo a Él. Porque Él sabía que esa persona estaba perdida, estaba muerta. Pero al llegar a la mesa, Él sabe que van a tener vida. No sé en qué piensan ustedes cuando hablamos de la parábola del hijo pródigo, pero me gustaría escuchar un poco. ¿Qué pensamos? Ajá. Conversemos un poco, un ratito. Yo pienso que es más como una temporada. Como una temporada donde definitivamente todos hemos pasado y vamos a pasar. Porque, como tú decís, muchas veces a veces nosotros nos sentimos inmerecedores de muchas cosas con nosotros mismos. O nos llegamos a despreciar a nosotros mismos, como lo hizo el hermano mayor, que se despreció a él sí mismo, no se dio cuenta que él estaba con el papá y todo, y el papá le hizo entender y ver que él siempre estuvo con él, que todo lo que tenía era de él. Entonces pienso que son como temporadas en donde, por ejemplo, hay frío, pasa calor, sí o sí tenemos que pasar esas temporadas para aprender a estar en ese momento térmico, por así decirlo, metafóricamente, y saber cómo estar preparado para entrar al calor, que son como los planes que tiene Dios para nosotros. No nos puede dar un carro, por ejemplo, si no vamos a saber cuidarlo. Va, pero ponerle, por lo que estás mencionando, y lo que yo les decía de las personas que llegan solo a calentar una banca, y no es que tengan algo en contra de esos muchachos, pero se abrió la ventana a hablar un poco de esto. A esas personas les cuesta adorar, a esas personas les cuesta alabar a Dios, a esas personas les cuesta demostrarle a Dios cuánto lo aman o cuánto les importa. Y se quedan solo de espectadores, de las personas que sí se involucran y dicen, mira, ese está fingiendo, a ese le pagaron por caerse, o mira, ese está saltando, gritando, ese está loco. No, esa persona está llena del Espíritu Santo. Y es algo que no, o sea, yo sé que no todos logran vivir, pero es algo que es para todos, los que quieran llegar a ese punto. ¿Vos qué quieres decir? A ver. Pues fíjate que digamos, lo del hijo pródigo yo creo que es como también para nosotros, digamos, a veces es como un círculo vicioso, ¿no? Ajá. Nos pasa muy seguido a que nos alejamos a hacer el Señor o se va por que no nos contestó algo, no pasó lo que nosotros queríamos. Ajá. Entonces tal vez a veces nos pasa de que, como te decía al inicio, a que no nos damos cuenta de lo que ya tenemos y que realmente lo que el Señor quiere para nosotros es lo mejor y nosotros creemos que lo que queremos es lo mejor, pero para Dios Pero en no nuestro es criterio, eso. ajá. Entonces caemos en ese círculo de ir y pensar, pero digamos que al final es como ¿sabes? Increíble que el Señor aún así nos siga recibiendo. Va, eso es lo que iba. Pues, ¿sabes qué es lo bonito acá de lo que estás diciendo? Que tenemos la oportunidad de regresar a esa mesa cada vez que hay Santa Cena, de arrepentirnos de lo que estábamos haciendo, de ponernos a cuentas con Dios, a pesar de que no seamos merecedores de su misericordia, ponernos a cuentas con Él y compartir con Él.
poder cenar con Él. Eso es lo bonito, ¿verdad? Que gracias a Dios tenemos esa oportunidad. ¿Qué quieres decir, man? Ah, mira, está tirando, ahorita va a formular una teoría de todo. Porque, sí, eh, como les decía, es una oportunidad para retornar a la mesa del perdón, porque Dios nunca nos ha dicho que no nos va a perdonar. Dios quiere perdonarnos, pero también quiere que dejemos de pecar. Claro, no les digo, miren, ustedes van a dejar de pecar porque somos seres imperfectos, pero tenemos que ser perfeccionados. Por eso me llama la atención lo que viene después. Esto ya no es hablando del hijo pródigo, sino lo que Jesús les dijo cuando Él estaba en la cena con ellos. Entonces tomó el pan, dio gracias por él, lo partió, se lo dio a ellos y les dijo: este pan es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto para que se acuerden de mí. Después de la cena tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por todos ustedes. ¿Qué querías decir, hermano? Te escucho. Respondiendo a tu pregunta, ¿Cuál de todas? ¿qué pensábamos de la parábola del hijo Ajá. pródigo? Que la parábola del hijo pródigo te habla también de cuáles son las facetas de los hijos de Dios. Porque está el hijo que tiene suficiente identidad de hijo como para ir y pedir la herencia, Ajá. pero no tiene la suficiente Madurez madurez o para administrar. otro tipo de identidad como para entender que lo importante era estar con el padre. Uh-huh. Está el otro hijo que tenía la otra parte de la identidad, que era estar con el padre, pero no suficiente identidad como para pedir su parte de la herencia, que era por lo que le estaba legando. Como para saber que era coheredero. Que era poder. Estaba, aún así, este tenía más bendición por estar ahí. Está Uh-huh. la otra parte de los hijos que simplemente les sirven a Dios, ¿verdad? ¿Por qué digo que son hijos? O sea, porque el hijo pródigo dijo en la casa de mi padre, incluso los siervos que le comían. Pero el hijo mayor le dijo: por todo tiempo yo te he servido. O sea, estamos hablando que había hijos del padre que le sirven. Ajá. Entonces, podríamos, en un punto de interpretación, Que sus siervos también eran sus hijos. sí, Uh-huh. pero los otros, los que simplemente estaban en calidad de siervos, o sea, digamos que tenían comida, pero solamente se quedaban con eso. Entonces, entre los tres hijos, vemos lo que debería ser la identidad como completa de un hijo de Dios, lo suficientemente maduro como para servirle, para saber que lo importante es estar con el Padre y ser heredero, pero también... Eso es a lo que tenemos que llegar. O sea, a esa estatura, a la de saber que somos herederos, que tenemos derecho, pero que es más importante estar con el Padre que cualquier otra cosa. Pero muchas veces actuamos solo desde pedir, y cuando pedimos nos dañamos. O actuamos de la otra forma, de solo servir y no creer que Dios nos puede dar. Eso es lo que... ¿Ok? ¿Algo más? ¿No? ¿Pero por qué me fui a esto? ¿Se recuerdan lo que decía al inicio? Que Jesús estaba con muchos deseos de comer con las personas. Lo anhelaba mucho, porque él sabía lo que venía. Y que la próxima cena que él iba a tener, o el próximo banquete que iba a tener con todos, iba a ser hasta el momento en el que el reino de Dios se estableciera. Para él fue algo bien complejo porque fue bonito, pero a la vez triste. Nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a la mesa cada cierto tiempo, pero él dijo que él lo iba a hacer hasta que estemos allá en el cielo. No sé si me doy a entender o si los hice bolas.
¿Sí me debo de entender? Seguros, o sea, no quiero que vayan a sacar un TikTok ahí diciendo, no, miren, ese está diciendo que... Cristianos nuevos. Ajá, porque están famosos los TikToks, ¿no? Mucha... Él es hijo de Dios, nosotros también, Él es nuestro hermano mayor, pero si se dan cuenta, de una u otra forma Él decidió no participar de la Santa Cena hasta el día que se establezca el reino, pero nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo a cada cierto tiempo. Qué dicha la que tenemos, de sentarnos a la mesa con el Padre, a cada cierto tiempo. No digo que Él no se siente, pero no de la misma forma que nosotros. Como les digo, no quiero que eso se malinterprete, porque si no, TikToks aquí por todos lados volando. Por eso lo sentía como un privilegio. Imagínense Jesús sintiendo un privilegio de sentarse a la mesa con mortales, con humanos imperfectos. Él siendo feliz. ¿Y por qué entonces nosotros, siendo mortales imperfectos, no nos sentimos dichosos de poder sentarnos a la mesa con los demás? ¿Por qué? Porque es tan difícil entender que Dios nos puede perdonar a todos y que nos da oportunidades. Que Dios no nos juzga. Pero vámonos a lo siguiente. Miren lo que dice en Romanos 5, 16 al 19, en la versión Nueva Biblia al Día. Aquel pecado de un solo hombre no puede compararse con el regalo de Dios. Por un pecado vino la condenación a muchos, mientras que por causa de muchos pecados vino el regalo de Dios que nos hace justos. El pecado de aquel solo hombre trajo por consecuencia el imperio de la muerte, pero por causa de otro hombre, Jesucristo, reinará en la vida los que reciben la abundancia del amor y del don gratuito de Dios, por el cual nos hace justos. Así que si ustedes no creen que son justos, Dios dice que sí son justos. Así como por el pecado de uno vino la condenación a todos los seres humanos, de la misma manera la justicia de uno nos hace justos y nos da vida. En otras palabras, al desobedecer a Dios, Adán hizo que nos volviéramos pecadores, pero Cristo, que obedeció, nos hizo aceptables ante Dios. Imagínense qué importante es la obediencia. Porque si nos ponemos a hablar un poco de Adán y Eva, el que desobedeció no fue Adán, fue Eva, pero a la vez sí fue Adán. Estaba bajo su cobertura. Exacto. El problema es de que estaba bajo la cobertura de Adán. Entonces, ¿a quién le cayó? No, mira aquí lo que dice. ¿A quién le echan la culpa? A Adán, no a Eva. Y eso que Eva fue la que cometió el error. Pero Adán, por ser su cobertura y no corregirla, le cayó. Porque a él fue el que le pidieron cuentas de la persona que Dios había puesto a su cargo, bajo su cuidado. Por eso es que no es fácil ser ministro, mucha. Porque Dios le pide a uno cuentas de las personas que le permitió tener. Y no porque sean de uno, sino porque el Señor te permitió estar a cargo de esas personas. Yo creo que al final también, o sea, todos nos convertimos en embajadores, vamos, independientemente de ser sus hijos, porque, o sea, vos reflejas, como vos decías, ¿verdad? O sea, vemos en una iglesia, vos decís, que me dices y todo, ¿verdad? Entonces al final también es un reflejo de lo que vamos a hacer el reino de los cielos, pues, porque en el reino no hay exclusión de nada, ¿verdad? O sea, entran todos los que ellos aceptaron y como se llama, y expusieron sus cosas, pidieron perdón por sus pecados. O sea, no, es que fíjate que ahí viene un tema bien interesante, que aquel lo va a desarrollar la otra semana, el día martes, que es el tema de la salvación. Porque hay gente que es salva, hay gente que es heredera,
Sí, o sea, yo les estoy dando un spoiler para que no dejen de venir y que ahí con la sabiduría que él tiene, que Dios le ha dado, pues que nos ilustre, va. Dame, tengo un dato, bueno, no un dato, Sí, ¿no? decime. Pero tengo como algo muy curioso, y es que ahí estás leyendo del 16 al 19, ¿Sí? pero desde el 15, o sea, uno antes, menciona mucho sobre el don. El 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios para la gracia del hombre Jesucristo. Ah, espérame, pues vamos a buscarlo. O sea, yo te escucho, pero vamos a buscarlo acá, en la versión al día. Ah, ok, ok. Ajá, dijiste el 15. Ajá, solo uno antes, Espérate, solo quiero ver si sí es el mismo. No, este es Romanos 5. no, unos 5 del 15 sería, al Romanos 19. 5 del 15. Aquí estamos desde el 15. Ajá. Sin embargo, una comparación. Entre el pecado de Adán y el regalo de Dios que Dios nos da. El primer hombre provocó la muerte de muchos con su pecado, pero por el amor de otro hombre, Jesucristo, abundó para muchos el amor y el regalo gratuito de Dios. Pues, ahí lo está diciendo de amor. Por eso te digo, ahí está hablando del amor de Dios para con nosotros. Perdón, sí, porque el 17 dice: el pecado de aquel solo hombre trajo por consecuencia el imperio de la muerte, pero por causa de otro hombre, Jesucristo, reinarán en la vida los que reciben la abundancia del amor y el don gratuito de Dios por la cual nos hace justos. Pero miren, pues, es que yo no quise poner todo esto porque era demasiado, pero aquí lo tenemos para leerlo. Miren lo que dice en el 19. La ley vino después para que aumentara el pecado. Pero si el pecado aumentó muchísimo, mucho mayor ha sido el amor gratuito de Dios. De la misma manera como el pecado se enseñoreó de la humanidad y la condujo a la muerte, así también la gracia de Dios reina. Nos hace justos y nos da vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Por eso es que Dios se pone feliz y tan alegre de que personas que no eran salvas se salven. Dice, ¿cómo se llama la versión? Esta es la nueva versión al día. ¿Y del 15? ¿Del 15? Perdón, y eso conecta con lo que tú dices, porque en la Reina Valera habla sobre mucho la gracia. Aquí lo dice de la gracia. Va, pero mira, pues, a ver, aquí viene algo controversial, porque hay mucha gente que habla de la gracia, de la gracia, de la gracia. Ok, está bien, yo estoy de acuerdo en que hay gracia de parte de Dios, pero gracia no quiere decir que Dios sea gracioso, o sea, que te querrás burlar de Dios. La gracia tiene un límite, pero cuando lo ves desde el amor, sabes que Dios no tiene límites en su amor. Porque hay mucha gente que abusa de la gracia del Señor. ¿Qué versión tenés? Reina Valera, creo que Valera. Déjame buscártela. No es porque yo tenga todas las versiones, pero para que todos lo podamos... pero es para que todos lo podamos ver. Es la Reina Valera contemporánea, ¿no? No, es que no sé, yo estoy seguro que no se llama Antigua. O sea, acá, no digo que estés mal. Vamos a buscarla. Ahí si la miran me avisan mucho porque... Yo estoy escaneando, pero no la veo. 1997, Nueva Reina Valera 1990. 1997, 1569, 2006. Ah, sí, 1909. ¿Dónde está? Abajito la SBT, en medio cabal. La que dice BRG. ¿Sí? ¿Esa es, verdad? No, la SBT es la 1909. Abajo. No, pero es que dice aquí Reina, esa SBT dice Reina Valera 1909. Revisión de la Sociedad Bíblica. Ah, esa sería esta. Ajá. Sí, de la Sociedad Bíblica. Ah, entonces sí, cabal. La otra de quién es, ¿cuál es otra? Pero 1909. La otra era la revisada. Ah, ok. Edición contemporánea, ajá. La que estamos viendo, por eso te dije, aquí no se llama igual, pero no porque no
no esté, Pero mira, ese dice más el don no fue. como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los mucho más abundó a los muchos la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Y entonces, Jesucristo. don también se traduce en regalo. Ajá, Modelo como la NTV. Muy. debería decir regalo. Mira, depende. Puede ser real, Está la Biblia textual. En la Biblia textual te dice de una forma más, actualizado. no, más bonita la versión textual cuarta edición. Ahí también lo traducen como don. Sí, pero dice, pero el don no es como el delito. Dádiva. Porque si no, por el delito de uno, los muchos murieron. El 17 también dice dádiva. La dádiva es un regalo. Pero Poner la. vos querías, Tal vez ahí espérame, quiero ver la código, espérate. A ese nivel lo llegamos. Sí. Se llega hasta el nivel 99. La Arcas Fernández. Delito también. ¿Delito? Ajá. Y el don. La BLS. Regalo. Ahí ¿Está? está. Dado un regalo mucho más importante y para el bien de todos. O sea, por eso dicen que Dios dio un regalo grande, ¿va? Que fue a Jesús, su hijo. Pero también lo vemos como un don. ¿Por qué don? A ver, ¿por qué crees vos que pueden traducirlo como don? Porque no cualquiera. Va, dale pues, Moy. Vos sabés, Porque no lo esperamos. ¿ok? O porque se lo dan a alguien específico. tú eres merecido, ¿no? No, miren, pues hay algo que se llama doma. El doma es una función ministerial. Y Jesús cuando vino acá, él vino en forma de regalos. No sé si se recuerdan, en Efesios 4:10 dice, y él dio a unos dones o regalos. Ajá, y dio dones en forma de hombres. A unos les dio por ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros pastores. Entonces, ¿qué nos estaba diciendo acá cuando habla del don? Que él era todo. Y eso fue lo que vino a dar. Pero veamos otra versión, porque ya vi que les gustaron las versiones. Son buenas. Ah, Mira una Reina Valera 1602. no la vas a entender, hay una que viene bien rara. Esa es la 1602. Te estoy diciendo que aquí dice que es la del oso, Ahí la dice 1602. No, pero ese es el oso deuteronómico. a la gran. Aparte de... Esa no le llevo. Dice acá... Pero canónico. Biblia del expositor. Canónico. A la gran. Esta es una Biblia de estudio que se llama Biblia del expositor. Miren, aquí, pero no como la transcripción, tal fue el don gratuito. Dice, es probable que hubiera sido mejor traducido como la ofensa, mucho más el don gratuito. El don gratuito se refiere a Cristo y lo que él hizo en la cruz se trataba con todo lo perdido en la caída. Por eso habla de que Jesucristo. Por Ajá. Jesucristo, Ajá. el Señor Jesucristo anuló la ofensa de un hombre. Ok. O sea, aquí te lo explica de alguna forma un poco más amplia, ¿va? Pero es que estas son ya para estudiar, mucha, y a ese level muy no le llega, hombre. Ni menos nosotros. Reina Valera 2020. Sí, esa es la 2020. Actualizada. Gracias, mira. Y un don. La Biblia de oro. Igual don. Gracias. Pues falta la que dijo Moito, la de La PDT. Ah, sí, esa fue la que se me olvidó, discúlpame. Vimos todas. Don. Ah, no, regalo. Esa es la PDT. Sí, esa es la PDT. Regalo de Dios. Y gracias. Y amor. Amor en el 15 y amor en el 20.
generoso amor de Dios. Ya está bueno. La NTV es la que vos querés, ¿verdad? Solo mírenme ahí si la ven porque Vos dale, vos dale, vos dale, vos dale. por aquí ya está. Hay una NTNV. No, es NTV. Dale, dale, dale. Dale. Por aquí va a estar, aquí está. Ahí. A ver. Regalo. Pero mira como dice acá, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Gracias. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Pero aún más grande la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Felicidades. Qué buenísimo está. Pero, digamos, yo te lo decía porque cuando se habla de los dones del Espíritu Santo, se habla de los regalos del Espíritu Santo. Pero vos estás hablando de dones del Espíritu Santo. Este fue el regalo de Dios, Sí, pero o el don de Dios. por esa, Pero es que mira qué interesante, aquí nos metimos a otras cosas. sí, solo, digamos, solo mi Dios, digamos, a raíz de que se le muestran los regalos del Espíritu, depende de cómo se lo explique, es que de ahí fue que un líquido significaba Va, ¿quieren ver eso? O sea, ¿quieren ver esa palabra? Se las voy a buscar. ¿En dónde está? No, hombre, ¿dónde está el regalo? Va, dice, pero el don, aquí está. La palabra griega es la 5486. Ahí está, charisma. Del griego 5483, dádiva divina, es decir, liberación del peligro o pasión, especialmente concesión espiritual, es decir, sujeto, calificación religiosa o objeto, facultad milagrosa, dadivadón. Sí. Solo déjame que te lo ponga en un diccionario un poco más. Mira acá. Dice el expositivo Vine. Dice carismas. Ajá, que esos son dones. Lo que yo les estaba diciendo. Don de gracia, don que involucra gracia. Carisma. De parte de Dios como el dador. Se usa de su libre don a los pecadores. Y aquí te muestra en cada parte donde aparece, o en cada versículo donde aparece de un don que Dios dio. Sí, aquí están todos los versículos, ¿ve? Busqué uno que es muy antiguo, fíjate. Sí, es antiguo. Es muy antiguo y cuesta conseguirlo en físico. Pero acá, pues gracias a Dios estaba. ¿Querías tomarle foto? el de Jalisco. Al Strong o al clave, va. Gracias. Mira lo que dice que es mostrar benevolencia. O sea que Dios lo que mostró con Jesús fue benevolencia hacia nosotros. Un don de gracia, un beneficio inmerecido en el Nuevo Testamento. La palabra es usada con respecto a dones y gracias distribuidas por Dios. Por ejemplo, librar del peligro. Eso está descrito en 2 Corintios 1:11. O don de autocontrol, 1 Corintios 7:7. Dones de conocimiento cristiano, consolación, confianza, Romanos 11:11. Esos son de los dones que Moy estaba hablando. O sea, para que vean cómo es que me toca estudiar, que no vengo aquí a llenar un espacio, una hora de su tiempo. Pero les decía que aquí lo importante es ver la obediencia a Dios. Pero sí me llamó mucho la atención cuando al que le echan la culpa es a Adán, no a Eva. Cuando la que hizo lo que hizo caer al hombre fue Eva, no Adán. Sí, le echaron el peso a Adán. Por ser él la cabeza, por ser la cobertura de Eva. Pero miren lo que dice en Tito 3:5-7 en la versión al día. Él nos salvó y lo hizo no porque fuéramos tan buenos, que lo mereciéramos, sino porque en su misericordia Dios nos lavó los pecados. Y no solo eso, sino que además
nos dio una nueva vida por medio del Espíritu Santo, que vertió abundantemente en nosotros gracias a la obra de Jesucristo nuestro Salvador. Lo hizo a fin de poder declararnos justos ante Dios por su gracia y para que fuéramos herederos de la vida eterna, la cual con ansias esperábamos alcanzar. Ese es el punto clave de por qué el Espíritu Santo habita en nosotros. Porque Jesús en su sacrificio lo derramó para nosotros. Él se llenó primero del Espíritu Santo en su forma de hombre, cuando Él fue bautizado. Y Él derramó ese Espíritu Santo sobre nosotros. Por eso es el Espíritu Santo habita ahora en nosotros. No sé si me doy a entender. ¿Algo querrás añadir, Moitz? ¿Ven? Lo que quiero con esto es que los quiero hacer reflexionar de que es importante ir a la mesa con el Señor, con una buena actitud, aún siendo imperfectos, aún siendo pecadores, llegar y pedirle perdón, y hacerlo de corazón, sentarnos con Él. Cuando eso sucede, pasan cosas grandes y Dios nos regala nuevas experiencias. Por eso ven las manzanas. Ya hemos hablado de que las manzanas son nuevas experiencias. El sentarse a la mesa con Dios en cada oportunidad que lo podemos hacer es una nueva experiencia para nosotros. Ahí es donde Dios nos llena de Él, a través de su sangre. Nos lava, nos limpia, nos purifica, nos perdona, nos demuestra su gracia, su amor. Hay muchos lugares, y yo no comparto esto, pero hay lugares en donde no permiten que las personas tomen Santa Cena. Y se basan en algo que dice que en la Biblia está escrito, que si una persona no está a cuentas con Dios, está tomando condenación. Y ok, eso está en la Biblia y yo no lo discuto. Pero, en este caso, yo considero que hay que dejarlos tomar la Santa Cena y enseñarles. Porque digamos, ¿cómo voy a decir yo que... O sea, ¿quién soy yo para decirle que no? Si Dios es el que los está llamando a su mesa. No puedo. Es como el caso de un ministro de Dios, de un profeta llamado Ronnie Oliveira. Él contaba en una oportunidad, dando su testimonio, que cuando él llegó a la iglesia, lo juzgaban porque él era de un lugar muy pobre de Brasil. Él venía de las favelas. Y no se querían sentar a la par de él porque decían que él era un ladrón. Y lo juzgaron duramente. Y no le permitieron bautizarse. Pero ¿saben qué pasó? Dios lo bautizó en su espíritu antes que a los otros. Y él empezó a hablar en lenguas. Y él empezó a dar profecías. Y cuando él se vino a dar de cuenta, él estaba haciendo cosas que los demás no podían hacer. Porque Dios hace como Él quiere, no como nosotros creemos que es lo correcto. ¿Me haces favor, verdad? Entonces los dejo con eso.